Hola, te doy la bienvenida a este espacio Despertar. Mi nombre es Kenzie Antonio y estoy acompañada de Julia Báez, Carlos Valentín. El propósito de este espacio es que pueda despertar, es que entienda que eres un ser espiritual y necesita estar conectado a la fuente de tu Creador. Cuando vemos y buscamos la palabra despertar, el significado tiene el siguiente: hacer que alguien deje de dormir, que interrumpa el sueño de alguien. Hace que surja alguien de un recuerdo, es otra definición, un sentimiento, un deseo o una idea. Hacer es otra definición, hacer que se manifieste algo que ha estado latente. Y por eso hoy queremos decirte que queremos que despierte. Cuando vamos a Efesios 5:14, este pasaje empieza diciendo: andad como hijo de luz. Y el 5:14, Efesios, dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando las personas no han despertado espiritualmente, están como muertos, están dormidos, y por eso este espacio se llama Despertar, porque deseamos que tú despiertes a esta realidad de que eres ese ser espiritual que un día olvidaste, que un día dejaste de estar conectado a tu fuente, y hoy deseamos que puedas entender esta realidad. Tienes que volverte a tu Creador. Y Jesucristo vino para eso, para que nosotros podamos volvernos a ese camino. Él vino como ese ejemplo, como esa puerta donde tú debes entrar para comprender tu esencia, lo que tú realmente eres. Un día el hombre decidió apartarse de su Creador, se fue tras sus pensamientos y sus ideas que lo han llevado a oscuridad, que lo han llevado a engaño. Pero la invitación de esta mañana, que vamos a estar aquí todos los miércoles a las 9 de la mañana en vivo, es que entienda que tienes que volverte a tu Creador, volverte a esa fuente. Todos esos vacíos, todas esas insatisfacciones, todas esas necesidades internas que la tiene producto de esa separación, producto de que necesita estar conectada a tu Creador. Te invitamos hoy que puedas entender, y vamos a estar tratando temas que puedan llevarte a ese despertar espiritual. No, como dice Pablo, no que lo hemos alcanzado todo, sino que hemos entendido y hemos vuelto a nuestro Creador, a nuestra fuente. Y no solamente es un proceso de un momento donde despertamos, cuando nos volvemos a Él es un despertar, pero es un proceso que va poco a poco en ese crecimiento espiritual que vamos a ir llevándote miércoles tras miércoles, para que puedas ir despertando, para que puedas ir reconectándote, para que puedas salir de esas ideas y esas creencias equivocadas que puedas tener en tu vida y poder vivir esa plenitud, esa vida plena que estás llamado a vivir conectada a la fuente. También yo quisiera adicionar a esa parte que tú mencionas, y es que la palabra de Dios establece que debemos ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Entonces, ¿qué ha pasado? A mi modo de ver, es que en algún momento alcanzamos el triunfo de la salvación. Alcanzamos el triunfo de la salvación, alcanzamos el triunfo de esa primera conversión, de ser, vamos a decir así, una persona descarriada, impía, como popularmente se dice. De repente llegamos a Cristo, hay un cambio drástico. El que bebía ya no bebe, el que era violento se modula, el que iba a fiesta ya no les llama la atención. O sea, hubo ese primer cambio, Kenzie y Julia. Así es. Y de repente, como dice nuestra introducción, Kenzie, despertar, entramos como en un sueño. Entramos como en un conformismo, ¿verdad? Entramos en una tranquilidad
Entonces, de repente la vida cristiana se vuelve monótona, se vuelve aburrida, se va ese primer amor que queremos estar todos los días en la iglesia. Entonces, caemos como en un letardo, como en una forma dormida, y nuestro espacio lo que busca es alertar de que es tiempo de que ese primer sueño en el que tú tuviste o estás pasando te pase y pueda entrar entonces vamos a decir así, en otro nivel, en otra forma. En conciencia. En conciencia, exactamente es la palabra correcta, que tú despiertes a otra conciencia mucho más madura, mucho más profunda, y nosotros desde lo que podamos aportarle lo vamos a estar haciendo todos los miércoles aquí en este espacio. Así es. Importante, Julia, que hay diferentes formas. Hay personas que están totalmente dormidas, pero hay otras que han venido ya al camino, porque vamos a hablar en esas dos dimensiones, tanto el que conoce... Un segundito, tuve un problema aquí, esto se frizó otra vez. Ok. Déjame cerrarlo y volverlo a abrir. Pero igualmente no sigue corriendo o... No, me imagino que se paró, ¿verdad? Quiere decir que mi comentario no salió. Sí. ¿Listo? No, todavía. Pedimos disculpas a las personas que no están sintonizando. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico, parte del evento. Así que quisiera precisarle ya, para finalizar mi comentario en esta primera etapa, es que nuestro espacio busca que las personas despierten a una nueva realidad, que las personas entiendan de que ese primer amor que se fue, o si está ahí, bueno, mucho mejor, vuelva a resurgir. O sea, lo que buscamos es eso, de que vuelvan a otro nivel, a otro despertar de conciencia, como decía Kenzie en el comentario anterior, y que podamos ayudarnos mutuamente. No pretendemos que lo sabemos todo, pero sí queremos aportar una semillita que pueda germinar y crecer en cada una de las personas que nos escuchan. Así es, y decía que en esa misma línea, nuestra idea es llegar a aquellos que están en la luz o consideran que están en la luz, y aquellos que no están en la luz, que no han despertado, aquellos que se consideran que han despertado y necesitan seguir entrando en una conciencia más plena, y aquellos que no tienen ninguna luz, que están muertos, que están en oscuridad y que necesitan entender que tienen que volverse a esa fuente de vida. Abundando con lo que termina de decir nuestra hermana Kenzie, es bueno decir que esta parte espiritual nosotros es inherente al ser humano, la tenemos dentro de nosotros y se considera de hecho una naturaleza divina que está en nosotros, pero que muchas veces y por diversas situaciones pues se duerme. Y aportando también de que eso no lo tenemos todo. Tenemos unas personas que todavía no se han acercado al Señor y digamos así están en ese sueño continuo, permanente. Pero ¿qué sucede con lo que ya hemos dado este paso? Tenemos esta experiencia espiritual, este privilegio. Cuando iniciamos hay una fogosidad, si se pudiera decir así, hay un gozo, hay una fe, y con el tiempo eso va mermando, eso va apagándose. Entonces lo que buscamos es justamente motivar a que eso que está ahí sembrado, eso que ya fue sellado con ese paso que dimos al entrar en nuestro caminar con el Señor, pues siga vivo, porque realmente eso es lo que permite que cristianos tengamos una vida plena, una vida en abundancia, tal como dice la palabra del Señor en Juan 10:10, y leo textualmente: el ladrón viene solamente para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces debemos aferrarnos a esa palabra y a otra donde el Señor perfectamente nos recuerda
que debemos de tener este constante crecimiento espiritual. Y ahorita conversábamos, Kenzie y yo, antes de iniciar, ¿de qué viene? O sea, viene primero el crecimiento espiritual, viene el despertar. Y bueno, llegamos a la conclusión de que realmente para que haya crecimiento espiritual debe de ocurrir primero el despertar. Ese despertar que nos va a mover nuevamente a buscar esos elementos que son los que nos ayudan a mantenernos en vigilia, a mantenernos despiertos, para que podamos disfrutar verdaderamente de todas las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas y para la de lo nuestro. Porque con nuestro despertar contagiamos a lo que tenemos en nuestro alrededor, de que también se contagien de los beneficios de ese despertar espiritual. Claro, porque realmente cuando despertamos nos volvemos luz, nos volvemos sal, como dice su palabra, y realmente estar despierto espiritualmente es un llamado que tenemos a nosotros entender que, como decía al principio, somos seres espirituales. Todos somos seres espirituales, todos fuimos creados a imagen de Dios, todos tenemos la semejanza de Dios. No todos lo entienden, no todos tienen esa conciencia, pero realmente todos somos espirituales. Y como tú decías, esa divinidad que hay en nosotros necesita estar conectada a su Creador. Si nosotros no estamos conectados a nuestro Creador, si nosotros no estamos conectados a esa fuente, a ese ser supremo, a ese amor puro, a esa verdad que es Dios y que Jesucristo nos modela, Jesucristo nos modeló cómo es que debemos volvernos a Él, cómo es que podemos vivir esa vida sobrenatural, porque una de las cosas que más me apasiona del tema de la espiritualidad, Carlos y Julia, y ustedes que están ahí en sintonía, es que cuando despertamos a la espiritualidad podemos vivir lo sobrenatural, una vida sobrenatural que no se encaja en lo cotidiano, aunque podemos ver en lo cotidiano eso sobrenatural que portamos, que llevamos dentro conectado a nuestra fuente, pero que es algo que no nos limita. Podemos ver milagros, podemos ver cosas extraordinarias, podemos ver favor, gracia, poder a favor nuestro en la medida que podemos despertar esa espiritualidad. Pero si nosotros estamos dormidos, todo lo vemos como imposible, como difícil. De hecho, la escasez, las enfermedades, todas estas condiciones vienen como producto de esta separación. Es una parte que también comentábamos antes de estar acá, que cuando el hombre se separó, cuando el hombre quiso seguir su propio camino, sus propios pensamientos, sus propias ideas, pues surgió esa naturaleza que es la naturaleza caída, que es lo que llamamos la carne, pero en otro ámbito se llama el ego. Esa parte que surgió producto de esa separación. Y vamos a estar hablando de cómo funciona esta parte que le llaman ego, esa naturaleza caída, producto de esa separación, y cómo nos gobierna, nos dirige, nos hace entrar en conflicto porque no es parte de la naturaleza de Dios. Yo quisiera resaltar cuando mi compañera Julia hablaba sobre el ladrón, ¿verdad que sí? Uh-huh. Si nosotros observamos la esencia de lo que es el modo operandi de ese ladrón que Cristo describe en ese texto de la palabra del Señor, es un ladrón que opera en la noche cuando está durmiendo. O sea, ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Es que cuando estamos dormidos perdemos cosas. O sea, hay cosas que podemos desperdiciar. Por eso es importante vivir observándonos en cada área de nuestra vida donde necesitamos despertar, donde necesitamos, porque hay cosas que se están perdiendo. O sea, hay oportunidades que se nos pueden estar yendo espirituales, que todo es espiritual. O sea, si se ve espiritual, por consiguiente se va materialmente. Entonces, Jesús describe, dice, el ladrón viene de noche. O sea, cuando estamos dormidos nos están robando. O
estamos perdiendo cosas. Y también quiero suscribirme al comentario que hace Kenzie sobre la parte espiritual de lo sobrenatural, y es que la paz es algo sobrenatural. Así es. O sea, la paz para mí es uno de los elementos más sobrenaturales que puedan haber en el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo hablaba constantemente de la paz. Decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Además dice, el reino de los cielos, ¿en qué consiste? En justicia, en paz y en gozo. En el espíritu. Amén. En el espíritu. O sea, son 3 elementos increíblemente sobrenaturales. Así es. Que quienes pueden operar en ello, entonces van a estar en el reino. ¿Por qué yo digo esto? Porque en algún momento yo me vi muy complicado por muchas situaciones y yo lograba tener paz. Yo lograba dormir. Y en algún momento yo le comentaba a allegados míos, mira, me está pasando esto, y que ¿cómo? Pero yo me estuviera volviéndome loco. Yo, eso eres tú, que te estuviera volviendo loco. Yo no, porque yo sé que Dios me va a ayudar a salir, y así pasó. Dios me ayudó. Y vemos en Lucas 21:36, donde el mismo Señor dice, mas velad en todo tiempo. Eso es, hay que mantenerse constantemente vigilado, porque es muy fácil que por circunstancia, como se refería Carlos, pues esto se apague, venga la incertidumbre, venga el temor, el miedo, y qué es lo que va a pasar. El Señor en todo momento nos manda a nosotros tener calma, tener paz. Las situaciones van a pasar, y si vemos en este tiempo hay un mundo convulso, hay desastres naturales por doquier, hay crisis económica, hay crisis social, hay incertidumbre financiera, hay enfermedades. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Nos van a poder tocar en algún momento eso que está sucediendo? Sí, porque el hecho de que seamos cristianos y que estemos aquí en este mundo, y que es porque vamos a estar expuestos, y sí nos van a pasar, pero hay una gran diferencia. Cuando nosotros estamos con esa gracia divina que solo viene del Padre, con esas bendiciones y esa plenitud en nuestro interior, que es su reino, es su reino en nosotros, que también es inherente. Entonces esas cosas nos van a pasar, pero vamos a mantener la paz, como decía Carlos. Vamos a estar quietos, tranquilos. Y no hay una cosa que edifique más a nuestro hermano que cuando ven eso, que cuando ven justamente que en medio de las tribulaciones o de las cosas que puedan estar sucediendo, usted está en paz y está tranquilo. Muchas veces las personas entienden que eso que está pasando allí me va a pasar a mí, y solo de pensar que me va a pasar a mí ya se llenan de angustia. Entonces ahí es que vamos. O sea, tenemos que estar permanentemente despiertos para saber que eso está sucediendo, pero que yo tengo una gracia divina, una misericordia del Señor, y que estamos bajo su cuidado permanentemente. Y si llegara a sucedernos algo, también Dios va a tener el control. Y eso va a pasar. Así es, y lo importante de despertar espiritualmente es que entendemos que cada situación que llega a nuestra vida llega con propósito, llega con la idea de que nosotros podamos trascender, elevarnos, no estar atemorizado, porque parte de nosotros estar dormido es que el temor, el miedo nos sobrecoge y nos impide poder ver lo sobrenatural, ver que hay disponible para nosotros recursos para poder enfrentar cualquier situación en la que estemos. Y hablando de la paz, que cada uno de ustedes mencionaba, Julio y Carla, eso es uno de los temas que vamos a estar compartiendo. Quiero decirles más o menos cuáles son los temas que vamos a estar compartiendo en este espacio, temas como ideas erróneas que tenemos en relación a Dios, el eterno proceso, que a veces las personas entienden que la vida de una persona en el Señor es un eterno proceso, o personas, por ejemplo, que vamos a estar, hablando de los matrimonios conscientes, cuál es la responsabilidad, la práctica espiritual en el matrimonio, en la relación, creencia, gratitud, generosidad, humildad, unidad, el perdón, el no juzgar,
cada uno de estos temas vamos a estar compartiéndolo en nuestros espacios y otros más con el propósito, como bien le estamos diciendo, que despertemos a esa vida abundante, que Jesucristo vino a comprar para nosotros. Vamos a hablar de la abundancia, qué se debe que estemos en escasez, qué es lo que sucede en nuestro interior que nos hace estar en una escasez. Y esa escasez viene desde nuestro interior. Todo tiene que ver con nuestro interior, amados que nos escuchan. Todo tiene que ver con nuestro interior. Todo lo que se refleja en nuestro mundo es producto de cómo estamos en nuestro interior. Por eso cuando tu interior está en abundancia, en plenitud, en gozo, en paz, que de hecho queremos hablar del amor, que es el camino de la excelencia, es lo más puro, es lo más verdadero, el amor, y vamos a estar compartiendo de ese amor. No ese amor fingido, ese amor que es condicionado, ese amor que se limita a que si tú me amas, yo te amo, si tú me tratas bien, yo te trato bien. No de ese amor que es el verdadero, que es el que debe estar en nosotros y está en nosotros, porque la palabra de Dios dice que fue derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y vamos a estar hablándote del Espíritu Santo, de cómo tú debes estar conectado a ese ayudador que nos fue dado, que nos fue otorgado, para que continuamente nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Pero que nosotros no lo escuchamos. No lo escuchamos porque no lo hacemos partícipe, no le damos esa, vamos a decir, oportunidad de que intervenga en nuestras vidas, sino que decidimos, aún entendiendo que estamos en el Señor, que es una de las cosas que necesitamos hablarla acá, aún entendiendo que estamos en el Señor, no le damos participación a esa guía que tenemos dentro, que es el Espíritu Santo, y hablamos de él, pero no le damos participación. Y si nosotros le damos participación al Espíritu Santo, él nos va a guiar, como dice su palabra, a toda justicia y a toda verdad, porque él nos fue dado, nos fue regalado para que haga esa función. Pero si nosotros no le damos esa oportunidad, si no le damos esa participación, si no despertamos, si no conectamos con esa espiritualidad, pues no podemos escucharlo. Y conectar justamente es esencial, es que verdaderamente nosotros podemos decir, se comienza a revelar. Muchas veces leemos la palabra, pero sin esa conexión, sin esa revelación del Espíritu Santo, nosotros no llegamos al conocimiento pleno de la verdad. Estamos leyendo la Biblia como un libro con texto, pero la Biblia es rica completamente, y todos lo sabemos, lo que es enseñanza práctica para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, para todos. Pero necesitamos que ese Espíritu Santo, mantenerlo vivo para que Él nos revele esa verdad en nosotros. Y justamente hay algunas claves que nos ayudan a ese despertar, como es esa, como tener permanentemente esa conexión con el Espíritu Santo, que por ende nos conecta al Padre, nos conecta a la fuente, a la vida, a la verdad. Exactamente. Entonces, es una vida de oración. Esa vida de oración nos ayuda a no dormirnos, nos ayuda a mantenernos despiertos. Esa necesidad de orar nos mantiene en conexión con el Padre y nos ayuda a mantenernos despiertos. También el estudio bíblico. Además de orar, tenemos que estudiar la palabra, que no es leerla, es estudiar la palabra. Y si nosotros vemos en el ministerio de nuestro amado Jesús, Él pasó mucho tiempo enseñando a sus discípulos. Entonces, desde ahí Él veía que había una necesidad en que sus discípulos, los que lo acompañaban, y toda la demás comunidad y los que seguían al Señor Jesús, aprendieran. Y por eso pasaba mucho tiempo enseñando. Pero también debemos reconocer nuestra humildad de que no sabemos todo. A veces escuchamos a la gente, yo me he leído la Biblia 2 veces, yo me he leído la Biblia 3 veces.
Yo creo que si tenemos siempre necesidad en nosotros de buscar, como decimos, hambre y sed de su palabra, no nos vamos a sentir satisfechos y nos va a mantener. Es como cuando tú tienes hambre, tú te satisfaces físicamente esa necesidad fisiológica y ya tú te quedas tranquilo. La sabiduría viene de decir, no, yo nunca estoy satisfecho con el conocimiento del Señor. Entonces eso me va a hacer buscar y buscar más de Él constantemente para satisfacer una y otra vez esa necesidad que inmediatamente se satisface, vuelve y comienza de nuevo y me mantiene vigilante. Y acompañarnos de otros hermanos, porque eso nos mantiene. Cuando nosotros dormimos, ¿cómo dormimos? Generalmente solos, ¿verdad? O sea, en esa parte en que estamos dormidos, aunque tengamos nuestra pareja, nuestro esposo al lado, estamos solos en ese espacio de que cerramos nuestros ojos. Entonces, el estar acompañado con los hermanos también es una clave para mantenernos despiertos. Julia, Sí. yo quisiera adicionar a eso que tú dices sobre la oración, y es que quisiera pedir disculpas, tuve que salir abruptamente, me hicieron una llamada de emergencia, me asusté un poco. Pero nada. Pero gracias al Señor, sí. Todo bien. Sí, todo bien, gracias a Dios. Quisiera adicionar, Julia, de que tú dices, bueno, oración, pero yo conozco gente que ora muchísimo y están dormidos. O sea, Así yo es. conozco gente que oran, ayunan por montón, oran por montón, y tú dices, pero ¿qué pasa? Y yo creo, desde mi punto de vista, de que cuando nos vamos a acercar al Señor, debemos acercarnos sinceramente y abiertamente. ¿Qué le podemos ocultar a Dios? Y hay personas que manejan odio, manejan envidia y no se lo expresan a Dios. O sea, en su oración no dice, Señor, mira, no puedo con esto. O sea, sácame esto de aquí. O sea, no quisiera sentir esto hacia tal o cual persona. O sea, yo creo que en nuestras oraciones, en nuestro espacio con Dios, debemos ser lo más transparente posible para que Dios pueda acceder a esa área de nuestra vida y pueda quitarlo. Porque, como decía en principio, yo conozco gente que ora muchísimo, ayuna muchísimo y están dormidos. Carlos, precisamente por esa, vamos a decir, muerte espiritual y por esa falta de luz y de entendimiento y de despertar espiritual, es que acontece esa situación que comentas. Porque a pesar de que hay personas que dicen estar en el Señor, han tomado esa decisión, sin embargo, no tienen esa luz, no tienen ese entendimiento ni siquiera de reconocer que están sintiendo eso. Y por eso es que hablamos de que este espacio busca esa conciencia, ese despertar, que tú puedas entender y ser sincero contigo mismo, contigo misma que está ahí, y puedas entender que aún estando en el Señor o en tú entendiendo que está en el Señor, hay dimensiones en tu vida de oscuridad. ¿Por qué? Porque no ha entrado esa conciencia y por eso se hace necesario que nosotros estemos constantemente conectados a través del Espíritu Santo al Señor y que vaya viniendo esa revelación de entender que están esas cosas. Sí, que están ahí, que en la medida que yo los reconozco, que yo me abro ante el Señor, que yo digo, mira, estoy sintiendo esto por este hermano, ¿por qué me siento mal con la prosperidad del hermano? ¿Por qué me siento mal por el bienestar de mi hermano? Cuando yo logro reconocer, yo estoy entrando en conciencia. Exactamente. Mientras yo no reconozco que eso está pasando en mí, yo no tengo una conciencia. Cuando yo no reconozco, por ejemplo, que no soy bondadosa, que no soy dadora, yo no tengo una conciencia. Quizá los demás que están fuera de mí, como está esa parte que más adelante vamos a estar compartiéndola, podemos verlo con facilidad porque estamos fuera. Y fácilmente yo puedo decir, mira, esta persona no es bondadosa, pero quien no es bondadoso no tiene esa conciencia. Y cuando nosotros entramos en esa conciencia, en esa luz, en ese despertar, yo empiezo a reconocer esto, me doy cuenta
Es como un darme cuenta, no soy bondadosa. Y ahí entonces viene esa luz. Y a través de yo entender que no lo soy, me acerco con corazón sincero, les pido al Espíritu Santo que me ayude a ser bondadosa, porque esa es parte de mi naturaleza, ser bondadosa, porque nuestra naturaleza espiritual, ahí está todo completo, así como Jesucristo dice en su palabra, dice que en Él estamos completos, no nos hace falta nada, pero está hablando desde la parte espiritual, desde esa verdadero ser, verdadera esencia, ahí estamos completos. Pero mientras yo me estoy identificando con la naturaleza caída, con el ego, yo me voy a sentir que no estoy completa y se van a manifestar todas esas formas de ser. ¿Por qué? Porque estoy identificándome con esta parte que no es la espiritual. Y la invitación es que tú despiertes y te identifiques con tu esencia, vuelva a tu esencia, vuelva a ser lo que eras en el principio, cuando Dios nos creó conforme al plan perfecto del reino. Es importante resaltar de que esa naturaleza caída, Dios, desde que lo aceptamos, ha querido quitárnosla, pero nosotros no hemos resistido. Sí. O sea, es importante precisar eso. O sea, no es la voluntad de Dios que tú sientas o actúe de tal o cual manera. Ahora bien, si nosotros nos sentimos cómodos en ese desacierto espiritual, para decirle de alguna manera, ya es problema de nosotros. O sea, ya es una cuestión de nosotros, porque Dios no quiere que nosotros actuemos de tal o cual manera. Pero si nosotros nos hemos sentido cómodos, oramos, pero lo pasamos por alto. Voy a la iglesia, pero nunca me tocan esa parte, en el sentido de que el pastor puede hablar, puede decir, pero a mí nunca me llega el mensaje, porque se predica dentro de la iglesia sobre la envidia, sobre el enojo, sobre muchísimas cosas, pero pasa como desapercibido, entra por un oído y sale por otro. O sea, si yo no logro hacerlo parte de mí, el mensaje de corrección en esa área. Carlos, y eso es parte, yo creo que hay una responsabilidad individual. Exactamente. En ese despertar cristiano, porque como tú bien dices, estamos expuestos, la palabra está ahí, uh-huh. La oración está ahí, asistimos a la congregación, escuchamos una y otra vez mensaje, pero ¿qué nosotros estamos haciendo? ¿Cómo nosotros lo estamos asimilando? Y es triste ver que, vamos a decir, incluyéndonos todos, pasamos mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo en la congregación, y sin embargo, y escuchando esos mensajes y expuesto a esos mensajes, y no nos hacen nada, no nos hacen crecer. Y es más triste cuando nosotros, que estamos llamados a hacer testimonio, porque querramos o no, somos ejemplo, somos para otra persona, nos ven, es cristiana. Entonces esa paz, ese gozo que no debe de ser en el momento en que nada más estoy alabando en la iglesia, ese gozo permanente, ¿dónde está? ¿Dónde se queda? Y esas bondades a las que se refería Kenzie, y esos sentimientos que no vienen de Dios, pero que lo que hacen es que entorpecen quizás que otros se acerquen, porque dicen, ¿y qué vale ser cristiano? ¿Qué vale ir a la iglesia? Si están dormidos, si estamos dormidos espiritualmente. El testimonio. Entonces entiendo que justamente ese despertar cristiano es lo que va a hablar por nosotros y lo que va a contagiar a que otros quieran de eso. Porque ya no es solamente el yo ser cristiano, el yo congregarme, yo confesar a mi Señor. No, es pasar de una vida miserable, de una vida sin esperanza, de una vida frustrada, de una vida sin fe, de fachada, a todo lo contrario, a una vida de apariencia, de fachada, sino a una experiencia, a vivir realmente una experiencia. La invitación es esta, a que realmente sea una experiencia, la vida espiritual, que realmente podamos experimentar esa abundancia, eso verdadero, eso puro,
ser esa luz para las personas que nos rodean, poder iluminar con nuestros comportamientos, con nuestra forma de ser, con nuestro estilo de vida, que cada acción pueda mostrar que hay una luz en nosotros, que hay un despertar en nosotros. Hay una persona que nos escribe y está pidiendo la oración. Vamos a estar orando por tu necesidad, amada que nos escribe. Realmente en este espacio queremos invitarte que si en algún momento quiere oración, puedes hacerlo al teléfono que aparece en pantalla y vamos a estar orando por esa necesidad. Amados, realmente este tema y estos temas, igual si quieres hacer algún comentario en relación a lo que estamos hablando, puedes hacerlo al teléfono que está en pantalla, ahí en WhatsApp, y si quieres llamar directamente puedes hacerlo. Realmente nuestro deseo en este tiempo es que pueda conectarte, vuelve a la fuente, vuelve a tu creador, vuelve a experimentar tu esencia, lo verdadero, lo genuino, lo que realmente eres, ese ser espiritual que no lo experimenta. Julia y Carlos, suele ser difícil poder experimentar esta vida abundante, esta espiritualidad, porque no estamos desconectados. Independientemente de que vayamos a la iglesia, eso no es suficiente. De que practiquemos cierto ritualismo, no es suficiente. El que oremos mucho, aunque parte de la práctica espiritual es orar, pero si no oramos con conciencia, si no oramos con corazones sinceros, si no oramos con esa luz, se va a convertir en un ritual, en un ritualismo, y pasa el tiempo y decimos estar en luz, decimos estar en el reino, que igual también vamos a estar hablando del verdadero reino, que va más allá de lo que quizás tú puedas estar pensando que es el reino de Jesucristo. De todos estos temas vamos a estar hablando, porque queremos que viva el verdadero reino, queremos que viva la verdadera espiritualidad. Antes de gracias, adelante, Carlos. adelante. Antes de concluir, yo quiero dejar, o queremos dejar más bien, algunos beneficios que nos produce este despertar cristiano. Y uno de ellos precisamente es que nuestra fe se fortalece realmente. No es una fe, como dice, ni ciega, porque hay también un accionar en nosotros, pero hay un accionar distinto, hay un accionar esperando que suceda lo que debe de suceder conforme obviamente a los propósitos del Señor en nuestras vidas. Pero también otro beneficio es que nuestra voluntad comienza a alinearse a la voluntad del Padre. Y ustedes se imaginan esa conexión, lo beneficioso que sería para nuestras vidas y para nuestro crecimiento espiritual. Pero también nos ayuda a ser efectivo en el llamado que Dios nos hace a cada uno. En el propósito. O sea, en ese ministerio, en ese rol que Dios ha puesto en nuestras manos, ese despertar cristiano nos ayuda justamente a ser efectivo y dar los resultados que el Señor espera de eso que puso en nosotros. Pero sobre todo tenemos una vida de paz y reposo. Yo creo que eso es fundamental. Merecedores de esa plenitud de Dios. Debemos entender que somos merecedores de esa plenitud de Dios en este despertar espiritual. Brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo, quiero comunicarle, decirle que la vida abundante que Cristo vino a traer está ahí y está disponible. Solamente tenemos que despertar a ella. No está para el año que viene, no está para dentro de 5 años, dentro de 4 años, como le decían los discípulos. ¿Para cuándo va a estar la cosecha? Levanta sus ojos y miren, porque la cosecha ya está lista. Dios le bendiga. Así es, así que gracias por estar en sintonía con este espacio. Te recuerdo que vamos a estar todos los miércoles a las 9 de la mañana. Muchas bendiciones y esperamos que puedas conectarte con nosotros y pueda ir en este proceso de este despertar espiritual. Muchas bendiciones, un abrazo. Bye.